Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Izanagi. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de fanfics Naruto Hinata. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 46. Naruto, Sasuke y Sakura entraron a la academia con seriedad y determinación. Los tres habían aprovechado el par de días antes del examen para crear estrategias, combinaciones de equipo y preparar todo lo que creyesen que podrían necesitar. El rubio había pintado varios sellos de almacenamiento en su persona y en sus compañeros para guardar todo y que nadie lo notara. Debido al gran momento por el que iban a pasar, decidieron hacer un pequeño cambio de vestuario. El Uzumaki cambió su chaqueta negra y naranja quemado por una negra y roja, en honor a su madre. Conservó sus pantalones negros con una franja naranja quemado y su camisa de malla. Añadió unos guantes negros sin dedos y con placas a su atuendo, y otra bolsa de herramientas en su muslo izquierdo. También se puso unos vendajes en la parte baja de sus pantalones, los cuales tenían algo de fuinjutsu en ellos por la cara que no se veía. El Uchiha cambió sus pantalones cortos blancos por unos negros estilo ambú. Su camisa de manga corta azul fue sustituida por una similar pero en un tono de azul más oscuro. Se quitó sus calentadores de brazos blancos y se puso unos brazaletes de metal. También añadió una bolsa de herramientas en su muslo derecho. La Aruno fue quien más cambió de los tres. Llevaba una camiseta de manga corta de color rosa oscuro, una falda pantalón negra, un cinturón donde colgaban dos bolsas de herramientas, una en cada costado, medias de red negras, vendajes en la parte inferior de sus piernas y unos guantes negros sin dedos. Se cortó el pelo ligeramente y se lo recogió en una coleta baja. También había cambiado la tela de su itayate para que coincidiera con su camisa. La gente que los veía pasar no pensaron ni por un momento que eran novatos. Todos ellos desprendían un aura de poder y confianza. Les echaban al menos un par de años de experiencia, no unos meses. Cuando llegaron al segundo piso, notaron rápidamente a la multitud. Con el ceño fruncido, los genins del equipo 7 miraron la puerta custodiada con la placa 301. Los tres se miraron. No necesitaron palabras para comunicarse entre ellos lo que pensaban. Era bastante obvio que era un truco para eliminar a la competencia. Compartieron una mirada y asintieron. Con discreción, se metieron en el primer aula que había en el pasillo. Una vez cerraron la puerta con sigilo, fueron a la ventana, miraron que no hubiera nadie mirando y subieron por la pared hasta el tercer piso. Una ventana en el pasillo fue su forma de volver a entrar. Interesante forma de llegar, escucharon a alguien comentar. No necesitaban girarse para saber quién había hablado, pero aún así lo hicieron. Era la forma más sigilosa. El segundo piso estaba abarrotado y sería muy difícil pasar de largo sin que nadie se diera cuenta, explicó sencillamente el ojiazul. El peliplateado asintió y levantó la vista de su libro. Creo que sobra decirlo, pero aún así lo haré. Buena suerte en los exámenes. Recuerden apoyarse unos a otros y estén atentos. Cualquier cosa puede pasar durante los exámenes. Sus alumnos asintieron sin problemas. Su trabajo en equipo era excelente y eran mucho más fuertes de lo que nadie podría imaginar, con la salvedad del equipo Konohamaru. El Jinchuriki, a pesar de que estaba confiado con sus posibilidades, realizó Izanagi justo antes de encontrarse con sus compañeros de equipo, por si acaso. Entraron a la sala de exámenes con resolución. El instinto asesino que los otros participantes les lanzaron ni siquiera los desconcertó. El contenedor del Kyuubi hacía mucho que había aprendido a lanzar instinto asesino y quiso acostumbrar a él a sus compañeros de equipo y protegidos. Por supuesto, su instinto asesino no era nada comparado con el de alguien de nivel Jonin como Zabuza, pero sirvió para que al menos los otros 5 no se sintieran tan afectados por ello. Se dirigieron a la pared de la derecha y se quedaron ahí tan tranquilos. Realmente no era como que pudieran hacer mucho hasta que empezara el primer examen. Lo más entretenido que podían hacer era observar a la competencia, la cual no era muy grande. Dada la multitud que había caído en el truco del genjutsu, no era sorprendente.
En general no hubo ningún equipo que les llamara particularmente la atención. Los más destacables eran el equipo de Suna, que componía a los dos shinobis con los que se encontraron hacía pocos días y otro tipo pelirrojo, y un equipo con una nota musical como símbolo en su itayate. Ninguno de los tres recordaba haber leído o escuchado de un pueblo shinobi con ese símbolo. Un par de minutos más tarde fueron entrando algunas personas más. Pudieron apreciar equipos de Ame, Suna, Kusa, Taki y, por supuesto, Konoha. Entre los de la hoja notaron a un equipo que debía tener un año más que ellos y los otros dos equipos novatos. Al notar cómo Ino buscaba furiosamente por la habitación, el usuario de Sharingan le lanzó una mirada a su compañera. Ella asintió y realizó varios sellos manuales. Un pequeño velo los cubrió a los tres. Si no los miraban fijamente, no podrían notar los detalles y por tanto no los reconocerían. El pelinegro le asintió con la cabeza en forma de agradecimiento. No quería tener que lidiar con una de sus fanáticas en ese momento. La ojiverde ya no contaba. Aunque sabía que a ella le seguía gustando, había dejado de acosarlo y pedirle citas. Además de que sus habilidades shinobis habían mejorado mucho. Tal vez la invitara a salir si seguía mejorando. La kunoichi tuvo que contener su alegría y se conformó con sonreír con cierta suficiencia. Había estado entrenando muy duro para ser buena tanto en ninjutsu médico como genjutsu. Se le daba mejor lo primero que lo segundo, pero aún así era bastante buena en ambos para ser una genin. Le ayudó mucho sus lecciones con Naruto y Moeji. Por no hablar de todos los libros y pergaminos que le dio el rubio. No sabía cómo había podido obtener cosas de tan alto nivel, pero no preguntó al respecto y solo le agradeció por dejárselos. El ojiazul tuvo que contener una sonrisa astuta al verlos, aunque eso no evitó el brillo que adquirió sus ojos. Podía notar fácilmente cómo ambos se habían estado acercando más y más según avanzaba el tiempo. Hacían una buena pareja, en su opinión. Tal vez cuando las cosas mejorasen para él podría organizar una cita doble con ellos. Estaba bastante seguro de que Sasuke y Hinata lo agradecerían. Hablando de su belleza la banda. Podía verla claramente desde su posición. Seguía vistiendo la ropa gruesa que siempre usaba y estaba ligeramente apartada del grupo en un intento de mantenerse al margen de la conversación y por tanto no ser el foco de atención. Frunció el ceño. Le desagradaba la falta de confianza y autoestima que tenía la Hyuga. No era como si fuera culpa suya. Su clan lleno de imbéciles, su padre frío como el hielo y su primo obsesionado por el destino eran los principales culpables de ese problema. ¿Cómo le gustaría poder arreglar eso? Tal vez después de los exámenes, si era ascendido a Chunin, podría correr algunos riesgos y empezar a interactuar con ella. También debía buscar la manera de estudiar el sello del pájaro enjaulado y crear un contrasello, por si acaso. Salió de sus pensamientos cuando un grupo de personas aparecieron en la habitación con una nube de humo. Dada su vestimenta y postura, estaba bastante seguro de que se trataba del supervisor y sus ayudantes. Muy bien, gusanos. Escuchen con atención porque solo lo voy a decir una vez. Formen una fila hasta el frente. Entregaréis vuestro formulario y nosotros te daremos el número de tu asiento asignado. Nada de hablar o pelear. Cuando estéis todos sentados explicaré más a fondo la prueba. Quien no cumpla será expulsado sin miramientos. ¿A qué estáis esperando? Formen una fila. Todos en la sala acataron la orden, algunos con determinación y otros con miedo. Para cuando la Yamanaka se dio cuenta del objeto de su afecto, ya era demasiado tarde para acercarse a él. Hizo un puchero y Shikamaru murmuró por lo bajo problemático. NNN capítulo 47. Naruto tuvo que contener la enorme sonrisa que quería aparecer en su rostro. Había tenido la inmensa suerte de que su asiento estuviera justo al lado del de Hinata. Vale que no podía interactuar con ella, pero estaba feliz de tenerla cerca. La miró de reojo. Era obvio para él que ella se estaba conteniendo para no mirarlo y no juntar sus dedos, un tic nervioso que le parecía adorable. Sus mejillas tenían un ligero sonrojo. Realmente tuvo que resistirse a la tentación de abrazarla y decirle que era absolutamente adorable. Sabía que el supervisor estaba diciendo en qué consistiría la prueba y cuáles eran las reglas. Aunque no estaba prestando demasiada atención, había captado la idea general. También se confundió porque dieron tantas oportunidades para hacer trampa. Iruka-sensei habría quitado el examen en el mismo momento en que viera que esa persona estaba copiando. Los exámenes fueron repartidos y el tiempo de la prueba inició. Escribió su nombre en el papel y rápidamente leyó la primera pregunta. No pudo evitar levantar una ceja.
lo cual se convirtió en las 2 cuando terminó de repasar el examen. Las preguntas eran en su mayoría de nivel Chunin con un par de nivel Jonin. Claro, él sabía las respuestas y estaba bastante seguro de que Sakura también. Sasuke tendría problemas en algunas de ellas, pero podría sacar algo de nota. La cuestión era que ese examen no estaba destinado a genis. Una mirada a la habitación y sus sospechas quedaron confirmadas. El objetivo de esa prueba era recopilar información sin ser atrapado. Mala suerte para los supervisores que el equipo 7 no lo necesitara para pasar. Sin perder ni un segundo más, empezó a responder a las preguntas con suma facilidad. Hubo algunas que tardó más debido a los múltiples cálculos o a la encriptación. La pregunta 6 con el encriptado de triple capa fue algo aparatoso de responder. Ese no era su fuerte incluso si lo manejaba de forma decente. Su compañera era mejor en eso con su gran intelecto y su memoria fotográfica. Por otro lado, la pregunta 8 fue un juego de niños para él. Después de todo, Fuinjutsu era su nicho junto con Ninjutsu. Una vez terminó, dejó el lápiz y observó otra vez la habitación. No había prestado mucha atención a su entorno mientras respondía a las preguntas. Sabía que algunos equipos habían sido eliminados, pero no fue hasta ese momento que se dio cuenta de cuántos. Se sorprendió ligeramente de la disminución tan grande de personas en el examen. Cuando empezaron debían de ser alrededor de 50 equipos, 150 personas, y en ese momento no debían ser más de 30, 90 personas. Un kunai pasó cerca de su cabeza y se incrustó en el pupitre detrás de él. «Ey, ¿a qué ha venido eso?», oyó al de atrás preguntar. «Has hecho trampas 5 veces. Tú y tu equipo quedáis eliminados», le respondió uno de los chunins que los observaban. «¿Qué? ¿De qué estáis hablando? No podéis demostrar que he hecho trampa 5 veces», protestó. Después de un par de minutos más de gritos por su parte, él y sus compañeros de equipo fueron sacados. Por alguna razón, esta escena puso nervioso a más de uno. Lo peor era que su belleza lavanda también se había visto afectada y temblaba ligeramente. Por un impulso, agarró su mano y le dio un apretón tranquilizador. Ella giró su cabeza tan rápido que temió que se partiera el cuello. Le mandó una sonrisa comprensiva y una mirada suave. Como si fuera por arte de magia, se relajó, aunque no evitó que apartara la mirada con la cara completamente roja. Sus manos aún seguían unidas. Lo sentía como una victoria. El tiempo pasó en su mayoría tranquilo. Para ese punto prácticamente todos los equipos habían terminado el examen y solo estaban esperando la 10ª pregunta. Lo más destacado fue el tipo de Suna vestido de gato que volvió del baño y el comentario de Ibiki al respecto. Muy bien. Lápices abajo. El tiempo se acabó. Ahora, para la 10ª pregunta, habrá un par de reglas nuevas. En primer lugar, podréis decidir si queréis o no tomar la pregunta. Si decidís no tomarla, seréis expulsados del examen. ¿Qué? Entonces obviamente la tomaremos, gritó alguien. Déjame terminar. Aquellos que decidan tomar la pregunta y fallen, serán genins de por vida. Hubo un fuerte escándalo tras sus palabras. La gente discutía y reclamaba en voz alta. Creyó oír a Kiba entre el griterío. La Hyuga a su lado volvió a temblar por el miedo y la incertidumbre. Otro apretón tranquilizador a su mano hizo que tomara aire y se calmara. Miró a sus compañeros de equipo. Ambos también lo estaban mirando y mirándose entre sí. Asintió con confianza y ellos lo hicieron también con mayor o menor confianza. La pelirrosa se notaba un poco insegura, pero no retrocedió. Varias personas levantaron la mano y ellos y sus equipos fueron saliendo. La tensión en el aire era espesa. Muchos no sabían si seguir o rendirse. Los nervios estaban de punta. Esa atmósfera se mantuvo durante varios minutos. Cuando el tiempo pasó y nadie más levantó la mano, el supervisor asintió y se dirigió a los que aún quedaban en la habitación. Para todos los que han decidido quedarse, solo tengo una cosa que decir. Un pesado silencio procedió a sus palabras. Pasas. Al principio fue todo silencio hasta que la gente por fin registró lo que dijo. Otra ronda de gritos se hizo oír. La gente exigiendo saber lo que quiso decir y qué pasaba con la 10ª pregunta. Nunca hubo una 10ª pregunta. O podrías decir que la decisión de quedarte o irte fue la 10ª pregunta. ¿Y qué pasa con las preguntas anteriores? ¿No sirvieron para nada? Al contrario. Las 9 primeras preguntas tenían el objetivo de eliminar a los menos aptos. Se quitó el pañuelo de la cabeza y dejó al descubierto sus cicatrices. En el mundo shinobi, la recopilación de información es muy importante. Si te atrapan, estás sujeto a lo que tus captores te harán para obtener la información que desean.
Más de uno se quedó conmocionado por lo que vieron. La oscura y triste verdad de su línea de trabajo. Sabiendo que su punto había quedado claro, el hombre volvió a atarse el pañuelo. Iba a decir algo más cuando alguien entró por la ventana y una pancarta lo cubrió. No os pongáis demasiado cómodos, porque la increíblemente sexy y soltera Anko Mitarashi está aquí, proclamó la recién llegada. Naruto la miró con curiosidad. Había oído hablar de la mujer en la aldea. Ella tenía casi tan mala fama como él. Tenía curiosidad por saber qué les traería la segunda prueba si ella era la supervisora. Anko, llegas temprano. Otra vez, comentó Ibiki saliendo de detrás de la pancarta. Ups, dijo y miró el aula mayormente vacía, 78 genins, 26 equipos. No está nada mal. Parece que no has perdido tu toque, el jefe de TI se encogió de hombros, en fin. Cuando termine con ellos, no quedará ni la mitad. Síganme, gusanos. La segunda prueba será en el campo de entrenamiento 44. El que no esté ahí en 30 minutos, quedará descalificado, anunció antes de saltar por la ventana. Algunas personas corrieron y saltaron detrás de ella. Con mucha desgana, el Uzumaki soltó la mano de la ojipela y se unió a su equipo. Una mirada de reojo le mostró que la pelinegra tampoco estaba feliz por ese hecho. ¿Alguno de vosotros sabe dónde queda el campo de entrenamiento 44 o debemos perseguir a la supervisora y su cola? Preguntó la Aruno. Sé dónde está el campo de entrenamiento 44. Nunca he entrado, pero sé algo sobre el lugar. Os lo contaré por el camino, les contó en voz baja el rubio para que las otras personas en la habitación no le escucharan. Sin más demoras, el equipo 7 salió de allí y se dirigieron a su destino. Por el camino, tal como dijo, el ojiazul les contó a Sakura y Sasuke todo lo que sabía sobre el lugar donde se celebraría la segunda parte del examen. NNN capítulo 48. Bienvenidos todos a mi jardín de juegos, el campo de entrenamiento 44, más conocido como el Bosque de la Muerte, anunció Anko con una sonrisa maliciosa. Más de un equipo genin se estremeció o miró el bosque con recelo. Aquellos que tenían buen oído podían escuchar ciertos ruidos nada agradables provenientes de allí. La siguiente parte del examen es muy sencilla. En el centro del bosque hay una torre. Vuestro objetivo es llegar allí antes de que cumplan 5 días y tener en tu poder estos, dijo y sacó 2 pergaminos, un pergamino del cielo y uno de la tierra. Cada equipo recibirá uno y tendrá que obtener el otro por cualquier medio necesario. ¿Alguna pregunta? ¿5 días? ¿Qué vamos a comer durante ese tiempo? Preguntó Choji casi horrorizado. El bosque está lleno de plantas y animales comestibles. Solo ten cuidado de que no te coman a ti, respondió la pelimorada despreocupadamente. Problemático. Dijiste que teníamos que conseguir el otro pergamino por cualquier medio necesario. ¿Eso quiere decir que está permitido matar? Cuestionó Shikamaru. Efectivamente, respondió con una sonrisa maliciosa, está permitido matar, y se espera además. Por eso, volvió a sacar algo de a saber dónde, tendrán que firmar estos papeles por los cuales Konoha queda exento de cualquier responsabilidad en caso de lesión, mutilación o muerte. Pasen por la tienda de allí una vez hayan rellenado los papeles y os darán el pergamino que os corresponden. Más de uno estaba nervioso y dudaba de firmar el documento que la supervisora les estaba entregando. Naruto lo firmó sin mayor problema sabiendo que con Izanagi no había nada que temer. Si moría, el bucle se reiniciaba. Y si uno de sus compañeros moría o resultaba gravemente herido, no estaría satisfecho con el resultado de los exámenes y el bucle se reiniciaría. En ambos casos, estaba cubierta. Todos los papeles fueron recogidos y los pergaminos entregados. A cada equipo le fue asignada una puerta y esperaron a que llegara la hora de empezar. Las puertas se abrirán de un momento a otro. Buena suerte en el examen. Y un último consejo. No mueras, la voz de la Mitarashi se escuchó por los altavoces. Nada más terminar esas palabras, una bocina se escuchó y las puertas fueron abiertas. Los equipos no dudaron en entrar y lanzarse al bosque. Algunos estaban ansiosos, otros nerviosos, asustados, emocionados, y demás. Solo había una cosa en común en la mente de todos, o casi todos, la idea de conseguir el otro pergamino que necesitaban para pasar la prueba. El equipo 7 se mueve con cautela. No solo tenían que preocuparse del resto de participantes, sino también de los depredadores que vivían en el bosque. Desconocían qué clase de animales eran, de ahí su constante vigilancia para evitar sustos innecesarios. El rubio mandó un pulso de chakra de vez en cuando.
No sabía si los animales del lugar eran sensibles al chakra o si había sensores en el examen, pero todos estuvieron de acuerdo en usar el pulso como advertencia temprana. Alguien se está acercando, avisó el ojiazul a sus compañeros de equipo. ¿Qué hacemos?, preguntó la pelirrosa. ¿Esa persona nos está siguiendo o solo está de paso?, cuestionó el pelinegro. Yo diría que nos está siguiendo, mandó otro pulso. Sí, definitivamente nos está apuntando. ¿A qué distancia está? Pocos minutos como máximo. ¿Puedes crear algunas trampas para ralentizarlo? Puedo intentarlo. Creó varios clones de sombra, los cuales se pusieron a trabajar. ¿Creéis que esa persona es tan fuerte?, dudó la ojiverde. Una de dos. O es tan confiado que cree que puede con un equipo entero por su cuenta. O realmente es lo suficientemente fuerte para vencer a 3 genins a la vez. Lo más inteligente es ponerlo a prueba para ver cuál es. Si es lo primero, entonces no pasa nada y tampoco es que nos costara tanto. Si es lo segundo, entonces lo mejor es prepararse para lo peor. Ella ascendió a su compañero de equipo. Tenía sentido. Las aldeas mandaban lo que mejor que tenían en equipos genin para esos exámenes. Siempre había alguna que otra persona que era más orgullo que cerebro, pero no estaría fuera de lugar una persona realmente fuerte en los exámenes. ¡Maldición!, exclamó el Jinchuriki, llamando la atención de otros dos. Tenemos que ir al centro de la torre y rápido. ¿Qué pasa? Tenemos a Orochimaru de los Sannin pisándonos los talones. ¿Qué? No pudo evitar gritarle a Aruno. ¿Estás seguro?, le preguntó el ojinegro. A menos que conozcas a otra persona, aparte de Anko, que invoque serpientes. Sí, estoy seguro. Mierda, lo resumió el usuario de Sharingan. Chicos, ¿qué hacemos?, cuestionó asustada la Kunoichi. Había mejorado enormemente desde su misión al país de las olas, pero no estaba ni cerca de estar al nivel de Sannin. También sabía que sus compañeros de equipo eran fuertes, pero tampoco a nivel de Sannin. Entre los tres, podrían darle problemas a Kakashi-sensei, pero a un Sannin. No era tan ingenua para pensar que tenían una posibilidad. ¿Por qué un Sannin nos perseguiría? No pudo evitar pensar en voz alta el Uchiha. De lo que sé de Orochimaru por el Hokage, está obsesionado con aprender todos los jutsus que existen. Supongo que va tras tu Sharingan. Sasuke palideció considerablemente. Como la inmensa mayoría de las personas que tenían un dojutsu, valoraba mucho sus ojos y temía que alguien se los quitara por su poder. Nunca pensé que diría esto, pero, por favor, Naruto, dime que conoces algo que evita que me quite los ojos. Se me ocurren varias ideas, pero no puedo garantizar nada. Prefiero tener una posibilidad que ninguna. Muy bien entonces. Por suerte para todos, había almacenado en sus sellos un juego de Fuinjutsu. Una vez se detuvieron en un pequeño claro, después de que creara más clones para asegurar el área, se puso manos a la obra. No conocía ningún sello específico para proteger los ojos, pero conocía un par de sellos de barreras que creía que podrían cumplir su labor. Una vez terminó el sello y lo activó, empezó a dibujar otro sello en otra parte de su cuerpo. No me estoy quejando ni nada, pero, ¿para qué es el segundo sello? Es un sello camuflador de chakra. Hará que sea más difícil sentir tu chakra e identificarlo. Ah. Una vez terminó, aplicó los mismos sellos en sí mismo y aplicó el segundo en Sakura. Terminado su trabajo, nos sirvió un Enje para parecerse al pelinegro. Naruto, ¿qué? Es para confundirlo. En caso de que el sello que protege nuestros ojos no funcione, es mejor que coja mis ojos a los tuyos. Naruto, no puedes, no soy Naruto. Soy Sasuke. Tú eres Naruto, le guiñó un ojo con su sonrisa astuta. No puedes esperar que acepte esto y me transforme en ti. Es lo mejor. Mis ojos no son especiales. Me pueden trasplantar otros y no habrá diferencia. No, Sasuke-kun, sé que no es ideal, pero conoces a Naruto. No va a cambiar de opinión. Acepta sus buenas intenciones y síguele el juego. Iba a regañarla por pedirle tal cosa y ser tan insensible, pero se calló cuando la vio. Estaba asustada y preocupada. Obviamente a ella tampoco le hacía gracia, pero entendía el pensamiento de su compañero. Resignado, usamos un Enje para parecerse al Uzumaki y se preparó. El enemigo no tardaría en llegar. Esperaba de verdad que ocurriera un milagro y los tres se salvaran, pero era lo suficientemente realista para saber que eso no iba a suceder. Cu. Parece que por fin habéis dejado de correr. Vemos si sois tan buenos luchando como corriendo, ¿sí? El instinto asesino más fuerte que habían sentido en toda su vida se hizo presente.
Sakura estaba aterrorizada y no podía hacer otra cosa que temblar. Sasuke apenas podía mantener abajo el impulso de colocar un kunai en el cuello. Naruto estaba dando todo de sí para que su cuerpo volviera a la normalidad. No podía permitirse bloquearse en ese momento. Menos cuando Orochimaru les acababa de lanzar 3 kunais. NNN capítulo 49. Necesitó de toda su fuerza de voluntad y autocontrol, pero logró reaccionar y sacar a sus compañeros de equipo del peligro. QQQ. Bien hecho, Sasuke-kun. Como cabría esperar de un Uchiha. Sasuke tuvo dificultades para mantenerse bajo control. No quería más que fulminar con la mirada al Sannin. Sin embargo, sabía que eso llamaría su atención y notaría que algo estaba mal. Aunque no le gustaba el plan actual, no iba a desperdiciar los esfuerzos de Naruto solo por orgullo. El rubio disfrazado lo miró impasible con el ceño fruncido tan característico de su compañero de equipo. Lo conocía lo suficiente para poder copiar su estilo bastante bien. Su mayor problema era que no tenía un Sharingan que mostrar, pero, hasta donde todos sabían con la excepción del equipo 7, el pelinegro aún no había despertado su dojutsu. Le lanzaron varios shurikens conectados por hilos de chakra e intentaron atraparlo con esos. Se sorprendió de que en realidad cayera en la trampa. Por eso, a pesar de incendiarlo usando los hilos de chakra como conductor para un pequeño jutsus de fuego, no bajó la guardia. QQQ. No hay nada malo, Sasuke-kun. Eres hábil. Ahora, veamos si podemos hacer que despiertes tu Sharingan. ¿De acuerdo? El invocar de serpiente se lanzó al ataque. No obstante, tuvo que esquivar los proyectiles que le lanzó el otro genin. Puede que el Uchiha tuviera que fingirse del Uzumaki, pero no por eso se iba a quedar al margen. Él también conocía el estilo de su compañero de equipo. Además, le gustaba o no, sabía que era más fuerte que él. Aún así, no había manera de que se quedara de brazos cruzados mientras el otro peleaba. QQQ. Eso no está bien, dijo y realizó varios sellos manuales. Con una bocanada de humo, apareció una serpiente gigante, encárgate de ellos mientras pruebo a Sasuke-kun. QQQ. La invocación se precipitó hacia los dos genins, los cuales esquivaron la embestida y contraatacaron. Les gustaría poder ayudar a su compañero a luchar contra el Sannin, pero en ese momento tenían las manos atadas. Naruto se enfrentó al shinobi de rango S lo mejor que pudo dadas sus limitaciones. No podía usar Kage Bunshin ni muchas de sus técnicas debido al alto consumo de chakra. Sería obvio para su oponente que no era quien parecía ser si recurría a sus enormes reservas de chakra. Realmente estaba jodido. Solo podía esperar que se le ocurriera un buen plan para el siguiente reinicio. Lucharon durante unos minutos. El genin usó principalmente técnicas de fuego y shuriken jutsu para no delatarse. A pesar de no poder dar todo de sí, el antiguo alumno del Sandaime estaba muy satisfecho con su actuación. Era una lástima que aún no despertara su Sharingan, pero eso se podría arreglar más adelante. Con ese pensamiento, decidió dar por terminada la pelea y lo marcó. El Jinchuriki gritó de dolor y se agarró donde lo había mordido. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para mantener el Enje a pesar del dolor. Todo sería en vano si la transformación se deshacía antes de que se fuera. QQQ. Estoy muy impresionado por tu actuación, Sasuke-kun. Considera mi marca un regalo por entretenerme y una muestra del poder que te puedo dar. Hasta la próxima, Sasuke-kun. Después de su discurso, se fundió en la tierra y desapareció. Una vez estuvo seguro de que se había ido, el Uzumaki se permitió desmayarse por el dolor, volviendo a su aspecto real. Por otro lado, Sakura y Sasuke lograron obligar a la serpiente a volver a su reino de invocación. Tras su victoria, solo se permitieron unos segundos de descanso antes de correr a donde estaba su compañero de equipo. Esperaban llegar a tiempo para ayudarle. Cuando llegaron al lugar, encontraron al rubio desmayado y ningún rastro del enemigo. Mantuvieron la guardia alta por si aún estaba en los alrededores. No obstante, reconocieron al Ojiazul y partieron de allí cuanto antes. Dado que no habían sido atacados, supusieron que el otro genin había logrado engañar a Orochimaru y se había desmayado después por el agotamiento. No se dio cuenta del sello con forma de 3 tomos que había aparecido en la base del cuello de Chico inconsciente. Tampoco sintieron el chakra corrupto que éste liberaba. Desgraciadamente, el único con habilidades sensoriales del equipo era precisamente quien estaba padeciendo estos cambios. ¿Qué hacemos ahora, Sasuke-kun?, preguntó la pelirrosa nerviosamente mientras observaba su entorno constantemente en busca de otras amenazas. Buscamos un lugar seguro donde establecer una base.
Con todo lo que nos enseñó a Naruto sobre trampas, no debería ser muy difícil asegurar el perímetro. Después ya idearemos un plan de acción. La Aruno avanzó e intentó calmarse un poco, sin éxito. Tener al miembro más fuerte de su equipo inconsciente y saber que un Sannin traidor estaba cerca la hacía estar al borde de un ataque de pánico. Había mejorado enormemente desde que salió de la academia y sabía que su enamorado era fuerte, pero eso no era suficiente en su situación. Probablemente la única razón por la que seguían vivos era por Naruto, y estaba fuera de combate por un saber cuánto tiempo. En ese momento deseaba volver a su tiempo de fanática. Habría creído firmemente que con Sasuke-kun a su lado no tenía nada que temer. Extrañaba esa falsa sensación de seguridad y confianza. Aunque no se notara por fuera, el Uchiha también estaba muy afectado por lo que había sucedido. Tener un Sannin psicótico detrás de ti no era una buena noticia. El hecho de que su compañero de equipo, su mejor amigo y casi hermano incluso si no lo admitiera en voz alta, estaría en ese estado por salvarlo no le sentaba bien. En cierta forma, se volvió a sentir como en la noche de la masacre. Débil e impotente mientras todo se venía abajo. La imagen de Itachi frente a los cadáveres de sus padres apareció en su mente con inquietante nitidez. Sacudió la cabeza. No. No podía pensar así. No permitiría que le arrebataran a nadie más. Pondría a salvo a Naruto y se aseguraría de que los tres salieran vivos de esa prueba. Nunca más volvería a ser impotente. Sin que se diera cuenta, su Sharingan se activó y 2 tomos se vieron en cada ojo. Tal como se activó, se desactivó. Con su determinación renovada, aceleró un poco su paso y examinó el bosque con atención, buscando el mejor lugar para instalar un refugio. La ojiverde le siguió el ritmo aún con los nervios a flor de piel. Les llevó más de 1 hora encontrar un lugar adecuado. Un gran árbol cuyas raíces sobresalían del suelo y creaban un hueco. Dejaron a su compañero incapacitado y empezaron a colocar las trampas con todo el equipo que tenían sellado. También tomó un poco del equipo que traía el rubio. Estaban seguros de que no le importaría. Además, como trampero certificado, él estaba mejor abastecido que los otros 2 en cuanto a elementos para crear trampas. Una vez garantizaron la seguridad de la zona, se instalaron en la base del árbol. Dado que no querían llamar la atención, se abstuvieron de hacer un fuego y se conformaron con comer algunas raciones de comida seca que traían consigo. Aunque no tan buenas como una comida caliente, eran mejores que las raciones de soldado. Todos los genins coincidían en que esas cosas sabían fatal. Con el estómago relativamente lleno, se fueron a dormir por turnos. Incluso con las trampas que habían puesto, era mejor que uno se quedara despierto de guardia, por si acaso. Nunca se sabía cuándo podría aparecer un enemigo, ya fuera otra vez el Sannin u otro equipo genin. NNN capítulo 50. Naruto se despertó en un pasillo. Hubo un momento de duda antes de que su cerebro se reiniciara y se levantara con la guardia en alto. Lo último que recordaba era a Orochimaru de los Sannin mordiéndole y luego yéndose. El hecho de que estuviera en un pasillo desconocido en lugar de en el bosque de la muerte o en una enfermería o el hospital lo ponía nervioso. Avanzó con cuidado, examinando su entorno. Había varias cosas que le llamaban la atención. La primera fue las tuberías que había en la parte superior de las paredes. Había una azul y otra roja. La roja parecía unirse a la azul en algunos puntos. Cuando eso pasaba, se volvía morada antes de volver a ser azul. La segunda fue el techo. No parecía que hubiera techo, solo una negra que no sabía si tendría fin. La tercera eran las puertas etéreas que había de vez en cuando y que no se atrevió a entrar. La cuarta cosa fue lo que más le inquietó. Tenían la apariencia de unas líneas o manchas negras y morado oscuro. No sabía qué era, pero parecía que estaba infectando las tuberías azules. La sensación que desprendían le hacía sentir enfermo. No sabía cómo describirlo, pero su subconsciente le gritaba que era antinatural. Su caminata por ese pasillo terminó al entrar en una gran cámara. Si tuviera que describirla, diría sin lugar a dudas que parecía la prisión de un ser gigante. Las paredes de hormigón y la puerta que recordaba a unas rejas lo dejaban claro en su mente. Entonces hizo clic. Sus ojos se abrieron en su totalidad al darse cuenta de dónde debía estar. No se le había olvidado en absoluto que tenía el Kyuubi sellado en su interior. Ese debía ser el espacio donde estaba sellado el zorro. Eso significaba que las tuberías simbolizaban su chakra y el de su inquilino. Probablemente las puertas etéreas fueron sus recuerdos. Solo quedaba la duda de qué eran esas manchas. Aunque, fuera lo que fuera, no presagiaba nada bueno.
Parece que mi carcelero al fin ha aparecido, habló una voz grave desde el interior de los barrotes. QB, dijo el rubio con expresión seria. Una luz roja iluminó el interior de la jaula y mostró al más fuerte de los Bihulu en todo su esplendor. El ojiazul se le quedó mirando con una miríada de emociones. Por un lado, lo odiaba. Él era la razón indirecta por la que su infancia fue tan dura y solitaria. La razón directa era el miedo, el odio y la idiotez de la mayor parte de la población de la aldea. Las cosas como eran. No podía culpar al zorro por las reacciones de la gente, pero sí por sus acciones que llevaron a ellas. Además, lo más probable es que él fuera el responsable de la muerte de sus padres y la causa por la que creció huérfano. Por otro lado, no podía evitar pensar que habían sucedido más cosas esa noche de lo que marcaba la historia. Había leído todo lo que pudo sobre los acontecimientos de la noche en que nació. Los hechos no encajaban. ¿Cómo un ser tan gigantesco pudo aparecer de la nada en medio del pueblo? Debería haber visto a kilómetros de distancia su llegada. La única explicación lógica para eso sería si el QB fuera invocado dentro de la aldea. Eso significaría que alguien lo hizo, por lo que no sería enteramente culpa del Bihulu lo que pasó. Luego estaba el hecho simple de que le acababa de hablar. Los libros le pintaban como un desastre natural sin mente. Si ese fuera el caso, no tendría el raciocinio suficiente para hablar, mucho menos para decir una frase de forma elocuente. ¿Nada que decirme? Me sorprende. Después de que ese humano apareciera junto a ese sello, pensé que vendría con preguntas o exigencias. Cuanto más hablaba el 9 colas, más claro tenía que la interpretación que tenía la gente sobre él era falsa. En retrospectiva, no fue sorprendente. Se había dado cuenta hacía mucho tiempo que el odio cegaba a la gente y les hacía ver lo que ellos querían. Él era un claro ejemplo de ello. Tardó un par de segundos en procesar exactamente las palabras que le había dicho su inquilino. Frunció el ceño y miró más detenidamente su entorno. Un sello de tamaño considerable estaba en una de las paredes. Desprendía la misma sustancia que estaba intentando contaminar la tubería azul, su chakra. Se preguntó internamente cómo no se dio cuenta de ello antes. ¿Dónde está ese humano que mencionaste? Aunque notó el sello, no vio a nadie más en la sala. Lo destruí. Ya es bastante malo estar encerrado en este lugar. Me niego a compartirlo con un parásito. Gracias, le agradeció sinceramente. No estaba seguro de cómo, pero estaba claro para él de que se trataba de Orochimaru. No quería ni imaginar lo que habría pasado si seguiría en ese lugar. Un escalofrío le recorrió. En verdad no quería saberlo. El zorro lo miró con detenimiento y, sin que el genin lo supiera, con curiosidad. Probablemente era el primer ser humano que le daba las gracias desde que su padre vivía. Lo que lo hacía más extraño es que sabía que estaba siendo sincero. La humanidad llevaba siglos pensando que los Bihulu eran desastres que debían contener o armas que podían usar. Era refrescante hablar con uno que le hablara con un mínimo de cortesía. Eso no quería decir que le agradara ni nada, pero al menos lo hacía mínimamente soportable. Además, sabía que algo había estado pasando con su contenedor. Podía sentir el estado físico de su Jinchuriki, incluida su edad. Era por eso que no entendía por qué en ciertos momentos se estancaba o incluso retrocedía mínimamente su edad. No tenía ningún sentimiento. Quería respuestas a eso. No hay por qué darlas. Aunque, si en verdad estás agradecido, podrías responderme a un par de preguntas que tengo. Si está en mi capacidad de responderlas. Quiero saber qué está pasando ahí fuera. Concretamente lo que le está pasando a tu cuerpo. La fluctuación de tu edad física es algo que me ha estado intrigando últimamente. Ah, eso. Nunca pensé que lo sentiría, pero tiene sentido. Básicamente, aprende un jutsu que me permite crear bucles temporales. Interesante, murmuró. Nunca imaginó que existiría una técnica así. Podía apreciar la ventaja que eso podría dar a cualquiera. Sin embargo, también podía ver el problema obvio en su situación. Si en algún momento lograba salir del sello y el chico estaba en un bucle, su libertad se perdería y sería infinitamente más difícil volverlo a hacer. Eso no le sentaba nada bien. Mi segunda pregunta es en relación a ese sello y el humano que apareció con él. Quiero saber cómo pasó y si volverá a pasar. Sospecho que el humano que viste es Orochimaru de los Sannin. Es un ninja renegado de clase S que nos atacó a mi equipo Yami en el bosque de la muerte. Aunque soy fuerte para mi edad y rango, soy muy inferior a él, por lo que me terminó venciendo y me mordió. Supongo que el mordisco fue su forma de darme ese sello.
En cuanto si volverá a pasar, depende de si logro completar el objetivo del bucle. Si no lo consigo, tendré que repetirlo todo. No soy tan estúpido o ingenuo como para creer que la próxima vez podría llegar a escapar de él. Mucho menos derrotarlo. El QB ascendió, pensativo. Con estos nuevos acontecimientos, deberías que medir sus pasos con mucho cuidado. El plan que originalmente había pensado fracasaría estrepitosamente. Su Jinchuriki no era estúpido, era relativamente fuerte por su cuenta y contaba con la capacidad de crear bucles. Era poco probable, por no decir imposible, que dependiera de su chakra para ganar. Tal vez use una o dos veces con enemigos mucho más fuertes que él, pero definitivamente no depende de él cada vez. Por el momento, su mejor apuesta era ser cordial con su carcelero para obtener algunos beneficios en el futuro. El chico parecía ser civilizado con él. Esperaba que eso lo ayudara con su objetivo. Hasta los próximos capítulos.